La inversión en dividendos es genial, pero ¿es posible aumentar ese rendimiento del 3, 4, 5%? La respuesta es sí. Y eso es lo que te voy a explicar en este vídeo. En concreto, 3 estrategias con opciones financieras óptimas para hacer con empresas que reparten dividendos. Aún así, las opciones financieras son un tema súper extenso. Pero que sepas que en este canal tienes un curso también gratuito de opciones financieras para que las entiendas en su totalidad. Si ves que te pierdes un poquito pero que te llama la atención y quieres saber más, pues te recomiendo que vayas a verlo, es gratis. Uso de covered calls. Esta estrategia de opciones financieras es muy famoso dentro de las opciones financieras, pero aún más si se realizan con acciones que repartan dividendos. Consiste básicamente en tener 100 acciones de una empresa que reparta dividendos y a su vez ir vendiendo calls, por lo que vamos a recibir una prima. O en otras palabras, dinerito. Así explicado es muy difícil, así que veamos cómo funciona. Vender una opción call implica asumir la obligación de vender el activo subyacente al precio del ejercicio si el comprador decide ejecutar su derecho, limitando las ganancias potenciales en caso de una apreciación del activo. Veamos un ejemplo práctico. Compramos 100 acciones a un precio de 10,59, teniendo una inversión total de $1.059. Hacemos un contrato para el día 18 de octubre a un strike o precio de venta de $11 y a cambio nosotros recibimos inmediatamente $9. Si el precio el 18 de octubre está por encima de $11, a nosotros nos vende el broker automáticamente las acciones al precio de $11. Y por tanto, pues nosotros tendríamos los $1.100 que nos han pagado al vender esas acciones más los $9 de prima. Y si no supera esos $11 por acción, nosotros nos quedamos con nuestras acciones al precio que estén, más por supuesto la prima que ya nos habían pagado inmediatamente. Nuestro objetivo, por supuesto, es que no se nos vendan las acciones a las que estamos vendiendo las calls. Y por tanto, aparte de recibir este dividendo de 3, 4, 5%, también estaremos recibiendo primas cada semana, cada 2 semanas o cada mes. Uso de opciones put para adquirir acciones a un precio más bajo. Utilizaremos estas opciones put no solo para comprar más bajo, sino, como hemos visto anteriormente, para ir recibiendo primas cada semana. Pero, ¿cómo funciona esto de la venta de puts? Vender una opción put te compromete a comprar el activo subyacente al precio de ejercicio si el comprador de la opción decide ejercerla, con el riesgo de adquirir el activo en un escenario de depreciación. Veamos un ejemplo práctico. Voy a utilizar de nuevo el ejemplo de la empresa Ford. Y a mí, por el motivo que sea, me parece que las acciones están un poquito caras. Los que no sepan de opciones, lo que harán será esperar a que la acción baje y comprar en ese momento, o los que sean un poquito más avanzados, lo que harán será poner una orden de compra al precio de 10,50, que es el precio al que quieren comprar. Pero la tercera y la mejor de todas, la cual estoy seguro que harás si estás estudiando conmigo las opciones financieras, es hacer una venta de put. Actualmente tiene un precio de 10,59. Hacemos un contrato para el día 18 de octubre a un strike o precio de compra de 10,50, que es el precio al que a mí me interesa comprar. Y a cambio vamos a recibir directamente $21. Si el precio se mantiene o sube, yo no compraré mis acciones y me quedaré con mis $21. A mí no me importa, porque ya pensaba que estaba caro, no las iba a comprar, pero a cambio estoy recibiendo $21. Si el precio baja por debajo de los 10,50, entonces yo compraré las acciones al precio de 10,50 y por supuesto además me quedo los $21. Si el precio, por ejemplo, baja a $10, yo tendré que comprar ese paquete de acciones al precio de 10,50, que es lo que había pactado en el contrato.
De esta forma, nosotros conseguiremos comprar nuestras acciones tarde o temprano, pero siempre a un precio más bajo. Y, por supuesto, lo que nos gusta, ir recibiendo primas mientras no se compren las acciones. Y de esta forma, pues en vez de comprar 100 acciones, que es para lo que tendríamos dinero hoy, acabaremos comprando, gracias a las primas, unas 112 acciones. Lo que significa más dividendos en el futuro. Estrategia Dividend Capture. Esta estrategia busca maximizar lo que recibimos como dividendos gracias a comprar unas acciones justo antes del día ex-dividend. Y además venderemos una opción call larga para recibir una prima extra. Veamos un ejemplo práctico. Compramos 100 acciones de Ford antes de la fecha ex-dividendo. Al tener las acciones antes de la fecha, nosotros por supuesto recibiremos el dividendo. Luego, y antes de la fecha de pago, venderemos una opción call. Si el precio de la acción no supera el precio strike, conservaremos nuestras 100 acciones y por supuesto nos hemos llevado el dividendo y la prima. Si el precio sube, las acciones se van a vender. De aquí vamos a obtener una ganancia por la revalorización de las acciones y también, por supuesto, ganaremos el dividendo más la prima. Estrategias neutrales. Vamos a ver ahora las estrategias neutrales y en concreto la Short Strangle. Y en concreto es la que yo más utilizo cuando se trata de inversión en empresas que reparten dividendos juntándolas con las opciones financieras. Y se basa en las dos primeras que hemos visto, tanto la venta de calls como la venta de puts, pero haciéndolas a la vez. Veamos un ejemplo práctico. Aunque, como digo siempre, tenéis un vídeo completo explicando esta estrategia en el curso gratuito de opciones financieras. Tenemos 100 acciones y vendemos una call al strike de 10.50. Por esto recibimos una prima de $10. Y a su vez lo que vamos a hacer es vender un put a un strike de $10, por lo que también recibiremos una prima de $21. Y en este caso el precio va a terminar la semana igual que empezó, en 10.30. Lo cual es perfecto para nosotros, digamos que ese es el caso ideal y lo que nosotros estamos buscando. En una estrategia neutral lo que queremos es que el precio sea neutral. Yo sigo con mis 100 acciones para vender calls y también sigo con mi dinero para poder vender puts, pero aparte he recibido $31 muy ricos. ¿Y el siguiente paso cuál sería? Pues obviamente volver a repetir exactamente lo mismo para la semana siguiente. Volvemos a utilizar los mismos strikes y vamos a tener en cuenta que las primas más o menos son las mismas. No tiene por qué, pero simplemente por simplificarlo. Si el precio se mantiene, volvemos a repetir lo mismo. Pero si el precio cae a 9,8, entonces lo que pasará es que nos asignarán 100 acciones por la venta de put que tenía un strike de 10. En este caso, ahora tendremos 200 acciones y gracias a las primas y haber comprado más barato, $124 en cash. Ten en cuenta que si nosotros hubiésemos comprado directamente estas 200 acciones nada más empezar, sí, ahora tendríamos 200 acciones, pero $0 de liquidez. En este caso, gracias a las primas que hemos recolectado durante 3 semanas, tenemos 200 acciones, pero también $124 en liquidez. Y en este caso, como ahora tenemos 200 acciones, porque se nos han asignado, lo que tendremos que hacer para la semana siguiente es vender 2 contratos de call. El primer contrato de call lo haríamos con un strike de 10, que es el precio al que compramos la segunda put. Y el otro contrato de call con un strike de 10.50 que es al precio al que compramos el primer put. Y a partir de ahí seguir con el mismo procedimiento. Y por supuesto, durante todo este tiempo nosotros vamos a seguir recibiendo nuestros dividendos. Por supuesto que todas las estrategias que os he mostrado tienen algo de riesgo, ya que si justo se nos venden nuestras acciones al hacer una venta de calls antes de recibir el dividendo, pues obviamente no lo vamos a recibir. Sin embargo, las empresas que reparten dividendos son bastante estables con respecto a su precio de cotización. Por lo tanto, el riesgo de llevarnos sorpresas, como podríamos hacer con Amazon o con Tesla, es bastante reducido.
Por lo que a pesar de haber un pequeño mayor riesgo de no recibir esos dividendos, también nos estamos llevando más dinero con las primas. Por lo tanto, es algo que tenéis que tener en cuenta si queréis subir del 3% a un 20 o 50% de rentabilidad. Un vídeo muy cortito, pero si quieres enfatizar todavía más para entenderlo todo mucho mejor, te dejo el curso gratuito de opciones financieras en la descripción. Si quieres echarle un vistazo al curso avanzado, puedes hacer clic aquí, y si quieres ver todo el curso gratuito, puedes hacer clic aquí.